Benvinguts, bienvenidos a la entrevista del turista digital, que en esta ocasión tiene a Juan Meseguer como invitado. Juan Meseguer, muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros. Nada, de nada, gracias a vosotros. Pocas palabras más se necesitan para presentar a Juan Meseguer, magnífico actor que llena teatros, protagoniza películas e interviene en excelentes series españolas, que le confieren grandes poderes como empresario, como gran empresario, la justicia o la nobleza. Baste recordar Isabel, La verdad, La señora o Amar es para siempre. Aunque usted ha dicho en más de una ocasión que le gustaría interpretar otro tipo de personajes, un personaje maldito, atormentado, o tal vez desea la adaptación teatral, está esperando la adaptación teatral del Gran Lebowski. Sí, bueno, no sé si llego a tanto, pero sí que realmente es verdad que siempre estoy marcado por la alta alcurnia de mis personajes. Acabo de terminar, me parece que ha sido esta semana, el miércoles de la semana pasada, o el jueves, por ahí, terminé mi participación en la serie que he hecho y también era un marqués, o sea que no me escapo, no me escapo. Y es verdad que tengo ilusión por hacer, qué sé yo, un drogadicto, un buhonero, un trápala. Voy a mandar alguna foto a algún sitio en el que me vea con un sombrero puesto que parezca Zarrapastroso, zarrapastroso. rapastroso, a ver si cuela. Bueno, el Gran Lebowski yo creo que sería un papel ideal para usted. En estos momentos creo que estamos en pantalla, tenemos en pantalla un fotograma de Enrique McMahon de La Verdad, Sí, una sí, gran serie donde usted interpreta a este gran a un banquero, empresario. a un ¿Cuántos reyes banquero. le quedan por interpretar? Pocos, pocos buenos reyes. Bueno, tengo que contar el teatro y la televisión. En Reyes en televisión no he hecho nobles, pero en teatro he hecho muchos. He hecho Felipe II, he hecho el secretario de Felipe II, que era Antonio Pérez, he hecho Juan de Austria. Oh, Dios mío, es que yo creo que la primera vez que yo entré en Madrid, eh, inmediatamente casi de llegar, entré en una compañía de teatro infantil y María Navarro, no sé si la recordáis, ahora se la recuerda como la secretaria de Isabel Pantoja, pero era una gran mujer de teatro, pero ya lo creo, empresaria, ayudante de dirección, era una mujer, además, es una mujer magnífica, magnífica, María. Su hermana Isabel Navarro también es una mujer producción de teatro. Y ella, que solía hablar con la gay, pero me dijo, vas a hacer de gay. Y yo decía, Dios mío, nada más llegar, y era el rey, era el rey. Y el primer rey que hice era con esa Compañía Nacional de teatro infantil para la infancia y la juventud, desde luego. Y a partir de ahí, pues miles de reyes, de nobles, de banqueros, de médicos, de abogados, de jueces, muchos jueces. Y yo creo que siempre que lo comento me dicen, oh, es que tu físico te delata, tú tienes mucha prestancia. Y una voz magnífica con mucha autoridad. Sí, pero con la voz también se pueden hacer asesinos. Eso también es cierto, eso Sí, es también verdad. es cierto. Como decíamos antes, Juan Meseguer, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que usted tiene la agenda muy ocupada con rodajes y grabaciones, lo cual es una magnífica noticia para el mundo de la cultura en estos terribles tiempos de pandemia que estamos pasando. Pandemia, virus, también ha sido una época de introspección para muchos que les ha motivado a escribir sobre ello. Tenemos entendido que usted tiene la publicación en ciernes de un libro escrito durante este confinamiento. Por favor, cuéntenos un poco más. Bueno, ahí estoy peleando con unos y con otros a ver si lo publico, pero bueno, esto ha surgido, tampoco me importaría no publicarlo, ¿sabes? Es decir, que no era el cometido fundamental. Lo que ocurre es que desde la pandemia, una vocación que tengo desde muy pequeño, que es la de escribir, pues se ha desatado bastante.
Entonces ando pues con escribiendo cuentos, ensayando. Pues sí que ya sé que se va a publicar un artículo que he hecho para un libro que dirige Daniel Miguel Áñez, un actor afincado en la Universidad Complutense, y que, bueno, aparte de que trabaja muchísimo como actor, pero que él ha hecho un libro sobre el actor y yo he hecho ahí un capítulo que no sabía qué hacer y al final eh, hice como una especie de traslación de los sueños normales, los sueños del actor. El actor tiene un sueño recurrente muy difícil de clasificar y es atormentador porque casi siempre termina en que sales al escenario y no te sabes el texto Terror. y estás en blanco por completo, es un horror, es un horror. Y de ahí he dado un pie, bueno, yo doy mi teoría de por qué no, no recuerda ningún actor el texto que tiene que recitar en el sueño, igual que a no ser que esté a punto de estrenar y esté repasando mentalmente las palabras de su obra. Pero es verdad que eso tiene una teoría y de ahí me pasé a los personajes que has soñado y que o no has podido hacerlo por la edad o no te han llegado. Y otros que te han llegado y que se convierten en sueños una vez que los has experimentado. Eso sí que se publica dentro de nada, yo creo que dentro de poco. Pero mi diario del confinamiento anda ahí dando tumbos de un lado para otro y yo no me decido del todo a dar mi placet a que se publique de una o de otra manera. Tampoco pasa nada. De momento ahí está, guardadito. Y alguien, un distribuidor me decía hace poco que claro, que la vigencia del confinamiento es relativamente corta a no ser que la pandemia se continúe en el tiempo. Y yo replico que eso no obsta para la ficción. Nuevamente un escritor habla sobre nuestra guerra civil, aunque ya han pasado 50 40 y años. tantos años, 50 años. Y la gente habla sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre acontecimientos del pasado. Los autores, una de dos, o hacen lo que está muy de moda, novelas históricas, novelas de thriller, novelas de suspense, de terror y tal, o se basan en sus experiencias personales, sobre todo hablando de su infancia, de su juventud, de acontecimientos pasados y de ahí más o menos autobiográfico, evidentemente, porque la autobiografía nunca es completa. Entonces de ahí arranca la ficción y por eso yo creo que esta pandemia nos vamos a acordar de ella durante mucho tiempo. Yo creo Durante que mucho sí. tiempo. Estaba usted diciendo a partir de experiencias personales. Esas experiencias personales las incluye también usted cuando construye el personaje, también cuando ha estado escribiendo este diario, pero cuando construye un personaje también incluye esas experiencias personales. Indefectiblemente, indefectiblemente. Hace poco tuve la ocasión de trabajar con Moncho Armendáriz, bueno, en un curso que yo no suelo ir a cursos porque ya estoy de vuelta en todos los cursos, pero a Moncho Armendáriz le tenía muchas ganas porque lo admiro mucho y admiro mucho su cine y entonces se acudía a un curso con él y es verdad que decía algo que yo mantenía como vital en mi vida como actor y es que tienes que trasladar lo que sea a tu mundo y si no, a una experiencia parecida. Es verdad que uno no es asesino, que se lo tiene que inventar, que uno no es, pero tiene que ponerse en la piel de un personaje que tenga esos sentimientos y eso, cuanto más cerca estén de ti, sin que te traumen, que es muy importante, cuanto más cerca esté de ti, más real y más vital va a resultar la verdad de ese personaje. ¿Alguna vez también usted se ha manifestado
en torno a el método este del Stanislavski, ¿no? Este de sufrir y de atormentarse. Y también seguro que conoce al director de teatro Juan Francisco Tamarit. En alguna ocasión, él también en coloquio, en sus conferencias, también ha relatado que él no cree, bueno, que él no cree, que él encuentra excesivo ese método de aprendizaje que le dicen, estás en el Ártico, estás rodeado de nieve, y envían a los alumnos al Parque del Retiro a que retocen en la nieve sin camiseta y tal. Oiga, yo siempre traigo decía Tamarit, el ejemplo de José María, de José Bódalo, de Pepe Bódalo, ese ejemplo que todo el mundo habla cuando habla de este gran maestro, que estaba entre bambalinas escuchando el partido de fútbol del Real Madrid y le decía, Menos de lo que se cuenta. Menos, menos de lo que se cuenta. Sí, usted es un es mito, un mito lo de Pepe. No, te interrumpo solamente por lo de Pepe Bódalo, porque es menos de lo que se cuenta. Es decir, que él sí que estaba pendiente de, 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 de cómo iba el resultado del partido, pero no iba con él. Yo creo que no iba con con el auricular. pinganillo oyendo el partido, no. Salía y decía cómo van, quién ha marcado. Yo también lo he hecho, porque yo soy muy forofo de tenis, no sé si lo sabes, y alguna ocasión, sobre todo en Almagro, me ha tocado, por ejemplo, recuerdo que me tocó la final de mítica De su sobrino, de mi sobrino, de mi sobrino de su Rafael Nadal. sobrino Rafa Nadal. Nadal. Me tocó la final estando en escena de Federer y Nadal. Y yo cuando salía decía, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y yo salía del escenario y no me pasaba nada. Y no había Pero ningún trauma. eso supone que es una gran profesionalidad. Esa es la Claro, profesión y el oficio de actor, ¿no? claro, El claro. saber. Mira, los ingleses lo tienen muy claro y lo cuentan con play, que es jugar, que significa también jugar. Cuando estabas contando al principio, te iba a contar algo terrorífico que yo, bueno, no lo viví, pero me enteré. Una actriz, en una ocasión que estaba haciendo El sueño de la noche de verano, estaba ensayándolo para meterse en el personaje, se fue una noche a pasar la noche en la casa de campo. La violaron. ¡Buh! Y esa chica se traumatizó para toda la vida, abandonó la profesión después. Tremendo. Es decir, claro, eso es lo que cuando has contado Sí. lo del retiro, de pronto he dicho, bueno, sí. John Strasberg, que era totalmente aunque fuera hijo de su padre, de Lee Strasberg, era muy contrario a la memoria, eh, si sabes, decía, es que la gente cuando está intentando tener frío o tener calor, dicen, no te ven, no te miran, están esforzándose por hacer eso y si no trabajan con el compañero que tienen enfrente, con la compañera que tienen enfrente, porque están solamente encerrados en sí mismos para reproducir la sensación, la memoria física, claro. En la memoria emocional sí que es verdad que hay que trabajarla, porque la memoria emocional te facilita medicamentos para comprender al personaje, pero no en el momento, pero tú lo olvidas una vez que, o sea, lo olvidas porque lo has construido y cuando ya estás frente a la cámara o estás en el escenario, ya lo único que haces es reproducir lo que has trabajado. El Y trabajo de. eso, Perdón, sí, sí. el trabajo de antes, el trabajo previo, claro, El trabajo de actor, salvo que sea un monólogo, es un trabajo en equipo. Como decía usted hace un totalmente, momento, tienes que estar pendiente del compañero para transmitirle. totalmente. Si no estás, si es que creces. Cuando te encuentras con alguien que te da tanto como lo que tú das, es que en ese caso estás dando, estás como los cantantes cuando dicen das y recibes al mismo tiempo. Que lo peor de este mundo es trabajar con alguien que no está contigo.
y que no dosifica su mirada y que no te mira cuando tiene que mirarte y que no deja de mirar y que deja de mirarte cuando no debe mirarte. Es decir, todo ese tipo, todo ese código está encerrado bueno, en establecer la mirada y la acción-reacción, en una palabra que es la base de nuestro trabajo. Perfecto. Señor Meseguer, nos va a permitir que nos vamos a publicidad. Mandan Muy bien, y nos tenemos que ir. Volvemos enseguida. perfecto, perfecto. Aquí estamos de vuelta con Juan Meseguer, actor. Muchas gracias, Juan Meseguer, nuevamente por estar aquí con nosotros. Estábamos hablando de pandemia y de virus, y también hemos hablado de estos métodos de interpretación que algunas veces en la consecución de ellos ha llegado a tener consecuencias muy desagradables. Pero la pandemia, Juan Meseguer, también está teniendo consecuencias desagradables entre sus compañeros de profesión, ¿no es así? Total, total. Sobre todo los que han tenido, los que tienen la poca suerte de no estar en un medio audiovisual. Ese medio sí que ha podido reemprender su camino, aunque con esfuerzo y sacrificio, porque más de un rodaje se ha tenido que paralizar, más o menos por un tiempo, confinar a los actores, como nos ha ocurrido en alguna ocasión, que sabemos que ha ocurrido, pero no es lo mismo que en el teatro. El teatro vive del día a día y el teatro no se mantiene si no es, bueno, pues con el día a día de cada actor en cada momento. Los actores no tienen otro medio de subsistencia, la mayoría de ellos, sobre todo
muchos actores que empiezan ahora, que son jóvenes, que tal, que no tienen la suerte de estar en el medio audiovisual, y entonces estos actores lo están pasando muy mal. Fíjate, hoy me han dado una mala noticia para mí. Soy un, soy un privilegiado, eso también es verdad, porque soy mayorcito, entonces yo vivo esa especie de paz que supone el estar jubilado. Una de las pocas profesiones en que se nos permite estar jubilado y al mismo tiempo trabajar. Entonces yo, los meses de pandemia, yo me apenaba mucho por lo que oía, pero por otro lado, personalmente, esos meses de encerramiento en mi casa, estaba encantado. Me permitía escribir, me permitía pintar, me permitía ver muchas series, cine, leer mucho, todo ese tipo, hacer deporte en casa porque podía hacerlo, pero yo sabía que era consciente de que miles y miles de actores estaban pasándolo fatal porque no tenían medios de subsistencia en ese momento. Y eso es terrible. Cuando te he dicho que estaba cabreado, es un poco, la palabra es fea, es porque hoy me han citado para unos ensayos en el mes de diciembre que yo no contaba con ellos, porque yo creía que empezaba a ensayar en enero, y dice, no, una reunión en diciembre y 3 días de ensayo, con lo cual Caramba. me supone que unas vacaciones que yo me iba a intentar tomar en diciembre se me han partido un poco por la mitad, pero en fin, Bueno, reconozco que todo bueno, sea eso, todo sea todo eso, sea eso, todo sea eso. todo sea Bueno, yo eso. voy a empezar teatro, espero que no ocurra nada desagradable y que lo podamos hacer porque está prácticamente vendido casi todo. Es decir, que está, y a mí me han dado fechas ya hasta diciembre de 2021 con esta función, con Pentación, que ya sabes que Sí, Pentación es una empresa fuerte, y lo voy a hacer con María Galeana y con Emilio Guale. Entonces, yo creo que por eso se animan, porque solo es una función de 3 personajes. Y entonces han bueno, dicho, bueno, si, si tenemos que trabajar con un aforo menor, pues no pasa nada, son 3. Lo malo es que no pueden hacerse funciones. Yo estaba trabajando en La Telaraña, una función de Agatha Christie, y ellos no han podido afrontarla, porque éramos muchísimos en escena y con una nómina de ese tipo, cómo te puedes enfrentar a que te de pronto, porque además como corresponde a las comunidades autonómicas, pues de pronto resulta que una ciudad decía, bueno, no, aquí un máximo de 20 personas, o sí, una barbaridad, porque había un máximo de no sé cuánto, y dices, ¿y cómo voy a ver yo a levantar un telón para que entren 30 personas? Eso es ridículo, no se claro. paga ni el tren ni de los actores ni de los técnicos, o sea, no había forma humana. Entonces, yo creo que esa función se ha ido al garete. Vamos, no he vuelto a tener noticias porque yo creo que ellos no la han podido levantar. ¿Y cuándo va a Esto estrenar sí, usted ahora con es María Galeana? sí, el veintitantos de febrero en Avilés, 26 o 27 de febrero en Avilés, y el 3 de marzo, el 10 de marzo en Madrid. Pero en Madrid ya está como Tentación tiene a su cargo el Teatro Bellas Artes y la Latina, estaremos en el Bellas Artes como 2 meses, una cosa así. Después hay un mes en Barcelona, casi un mes en Valencia, Canarias, es decir, está muy repartido ¿Y por todo Alicante? España. ¿Alicante no va a venir usted? Alicante no está, por lo menos yo no lo tengo. Para que sus Alicante no, amigos que sabe que están aquí esperándole pues no lo vayan a tengo. verle. Bueno, No lo tengo ni Alicante, ni Elche, ni Benidorm, claro. venidor, usted hace Benidorm, microteatro, pero de eso hablaremos más tarde. Yo le quería sí, decir, Juan Meseguer, de profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho en Murcia, a ser actor en escenarios y platós nacionales e internacionales. Ha cambiado un poco el espectro geográfico. ¿La más sí. preciosa de las profesiones, la que usted ha elegido? Mm, Es una profesión elegida. Con eso lo digo todo. Es decir,
Yo creo que todos los chicos jóvenes se decantan por una u otra materia que les es afín, ¿no? Dice, a mí me gusta mucho la química, pues voy a estudiar bioquímica o química. A mí me gusta mucho. Lo del derecho es curioso porque el derecho no se sabe hasta que no lo empiezas, porque tú no tienes noción. En un instituto, en la educación secundaria, no hay ninguna materia de derecho. O sea, hay historia, hay geografía, hay matemáticas, hay de todo, pero de derecho no hay nada. Es una gran incógnita. Me refiero como materia. Sí, Tú sí. sabes lo que es un Si abogado. me apura de teatro tampoco. Si me apura De de teatro. teatro tampoco. Bueno, Un ahora poquito ya más. se estudia teatro, pero derecho nunca. Derecho nunca. Es decir, que el derecho es la gran incógnita. Yo recuerdo que, claro, vivía en Murcia en ese momento y tenía que decantarme un poco porque no quería hacer el sacrificio a mi familia de mandarme a otra ciudad con que además, ¿qué más me daba? Si yo a mí lo que me gustaba era el teatro. Entonces tenía que elegir entre o sea, filología o letras, que entonces se decía letras, o derecho. Y yo recuerdo que dije, es que la carrera de letras termina siempre siendo la docencia, o sea, termina siendo profesor. Yo no quiero ser profesor. Yo me acordaba de mis profesores y decía, el instituto, y yo decía, yo no quiero pasar por ese trance. Yo quiero, bueno, voy a hacer esto que por lo menos tengo muchas salidas. De hecho, es la carrera universitaria todavía con más salidas de nombre. Y entonces dije, puedo elegir lo que sea. Quiero ser notario, me parece. Cuando terminé la carrera, lo único que me apetecía era la docencia. Era ser profesor. Qué curioso. Un castigo, un castigo. Pero ¿Alguna sí vez? que es verdad que... Perdón, No, no. siga, siga. No, no, diga, diga, por No, favor. no, que es verdad que fue un salto muy grande. Y yo que creo que yo hice las dos carreras al tiempo. Creo que hice derecho y que hice teatro. Y al final tuve que decantarme como salida profesional por una de las dos. Y claro, podía más. A pesar de que yo ya, eso que tú que cuenta, que yo ya era profesor, que tenía el nombramiento de adjunto a la cátedra, que estaba con la tesis a medio, no me gustaba nada la tesis. No me gustaba nada aquella tesis, porque odiaba lo de las sociedades, pero era una cosa muy novedosa, las sociedades civiles, profesionales y tal, y estaba con la tesis a medio y tal, pero lo dejé todo de pronto. Un día dije, no, no, ayudado por un director de teatro, claro, como José Tamayo. ¿Alguna vez ha mirado hacia atrás? ¿Lamentándose? ¿En algún momento? Alguna vez he dicho, a lo mejor he sido tonto, pero siempre venía algo siempre que me lo destrozaba. Es decir, nunca. Y aparte, nunca hubiera tenido la vida que he tenido tan rica. Conocer a quien he conocido. Viajar de esa manera en que he viajado por, bueno, media América. Me he pateado trabajando en esta profesión. Bueno, Europa no, porque Europa hay otro idioma, pero media América me la he pateado. He conocido a gente tan maravillosa como Arthur Miller, o es decir, poetas, es decir, escritores, cantantes, todo lo que ha podido estar en mi entorno ha sido devorado por mí. O sea que de pronto digo, sí, ¿y qué hubiera hecho yo siendo profesor de Derecho, que era mi salida? Pues hubiera ido todos los días a clase, hubiera tenido la suerte de publicar muchas cosas y de tener alumnos y seguidores, pero no hubiera vivido la vida que he vivido, evidentemente. No Hubiera sé. sido una No. suerte, ¿eh?, para sus alumnos, con este profesor, con esta prestancia, como dicen, de juez, pero Y desde lo luego dice. la escena se hubiera perdido un gran caballero de la escena. Estamos viendo ahora, vamos a ver una imagen
que seguro que usted reconoce, es de sus publicaciones de Instagram, un banco y una mesa, hechos, parece ser, según usted dice, por su hermana, ¿no? Unas Sí, imágenes sí, de la finca familiar en Murcia, un magnífico sí. refugio en tiempos de pandemia. Y sabemos de esas largas partidas de cartas con su familia. ¿La profesión de actor fue apoyada por su familia, Juan Meseguer? No, en absoluto, en absoluto. El disgusto que se llevó mi madre y mi madre incluso, yo me vine a Madrid contratado y, y mi madre, como sabía de mi tendencia y sabía lo que podía ocurrir, ella vio que había un telegrama a mi nombre, lo cogió y lo guardó celosamente. No me lo dio. Uy, esto sí que no lo he leído yo en ninguna entrevista, Se, ¿eh? se inmiscuyó en mi vida. Lo que ocurre es que yo dije, qué raro que no me den ningún aviso. Y entonces cogí el coche y le pedí a mi padre el coche, papá, déjame el coche, dame la llave del coche. Y me fui a casa de César Oliva, que era quien había recibido el telegrama y que a su vez me había mandado un telegrama dándome la fecha del inicio de los ensayos. Y entonces, eh, eh, por ahí me enteré. Mi padre que estaba, mi padre que estaba el pobre al margen de todo eso, no entendía nada, cuando vio que yo me iba y que lógicamente yo tuve una despedida muy triste cuando me abracé con él, me puse a llorar de alguna manera, mi madre le decía, la culpa es tuya, Por porque tú le dejarle el has dado coche. el coche, por haberle dado las llaves del coche. No, lo que pasa es que toda madre, yo sé, y además me emociono de pensarlo, es decir, que no quería, porque ella veía que yo tenía un porvenir prometedor en la universidad, pero también es cierto que al poco tiempo ella se enorgullecía de su hijo. Es decir, que si de pronto aparecía una nota mía en un periódico, yo después hemos sabido que las guardaba celosamente, tiene una cajita donde guardaba los recortes que hablaban de mí, etcétera, etcétera. O sea que ella también presumía. Qué pena que no vivió lo suficiente como para ver los mayores éxitos de mi carrera, quizá, ¿no? Pero que me llegaron tarde, en cierto modo, aunque yo he trabajado toda la vida. Es decir, que yo puedo decir que he sido un privilegiado siempre, porque salvo algún momento balbuceante en los inicios de mi carrera y tal, que no fueron tales, porque, bueno, entre ellos está 6 meses en América, como le comentaba hace un momento, 6 meses en América, 6 meses en Barcelona, es decir, que de pronto, en esos meses en esos años que yo digo que un poco que no sabía muy bien por dónde tirar o cuál era mi camino, mi estatus en la profesión, yo trabajé mucho también, trabajé bastante, pero a partir del año 79 o así, pues fue cuando yo empecé a trabajar seguido, como si dijéramos seguido, y vivir siempre de mi trabajo. Entonces, nunca he vivido opíparamente, de una manera opulenta, pero siempre he vivido bien, como, y sobre todo feliz, sobre todo Eso es lo feliz. más. Eso yo creo que Claro, es la máxima paga que uno puede recibir. Volviendo a su familia, dice usted que al principio les causó un disgusto, pero cuando ven ya que usted se desenvuelve en esta profesión, ¿han sido muy espectadores de sus obras? sí, totalmente, ¿Le han seguido allá por completamente. donde ha ido? ¿Sí? Completamente, completamente, sí, sí, sí. Bueno, Son mis fans, mis hermanos me admiran, yo sé que les gusta todo lo que hago, incluso no se han desplazado mucho y la mayoría pues me han visto cuando he ido a Madrid. Al principio mi padre y mi madre sí que vinieron a Madrid a ver la primera obra que yo interpreté, pero luego ya iban a verme cuando yo iba a Murcia. Pero mi hermana Loli sí que se ha desplazado mucho. Mi hermana, la única hermana que es soltera, ella sí que se desplazaba cuando me iba a ver a un sitio, a otro, sí, sí que intentaba verme, aunque después me fuera a Murcia con
por lo que fuera, o Alicante. Es decir, que Alicante está ahí cerquita y también se desplazaban a Alicante o lo que sea, pero algunos de mi familia, pero ella sí que iba a Almagro, iba a donde fuera, a Mérida, a donde fuera. O sea que ha tenido un grupo Sí, familiar, he tenido fans, seguimiento familiar. seguidores. Sí, 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 he tenido seguimiento familiar. Disculpe, señor Meseguer, pero tenemos que ir otra vez a La publicidad y publicidad. volvemos enseguida. Muy bien, perfecto. Juan Meseguer, estamos aquí nuevamente. Muchas gracias por por concedernos esta entrevista. Y vamos a recuperar un poco lo que ha comentado usted antes con Tamayo. Tamayo le llama a usted y usted coge la maleta, alguna vez lo ha dicho, y se va a Madrid. Sí, ¿Y qué en pasó? el correo de noche. ¿El correo de Esa noche? noche, en el correo de noche. Entonces estaba el correo de noche. Sí, no había, y además era muy perentorio, de decir que tenía que irme ya. Al día siguiente hice la maleta y la noche del 26 al 27 de agosto, porque yo empezaba los ensayos el 27 de agosto por la tarde. Estaba citado en el Teatro Bellas Artes a las 4 de la tarde, creo que era. Bueno, sí, 4 o 5, sí, 4 de la tarde. Entonces se ensayaba muy pronto. A las 4 de la tarde del 27 de agosto y ahí empezó mi andadura con El año, Tamayo. el año, en 1973, ¿es posible? 1973, sí. Sí, Bueno, sí, exactamente. Ese año. después de una noche en tren de correo, uno se va Sí. a hacer el ensayo a las 4 de la tarde. Bueno, eso es pasión. Quería Bueno, comentarle, perdón, sí, dígame. sí, no, que era así. Era Era así. así, teníamos energía para todo.
Queríamos comentarle, recientemente en una serie francesa, nada, una de entretenimiento, un profesor de teatro le contesta a la madre de una alumna cuando ésta le critica sus métodos de enseñanza y le dice que si su hija quiere estudiar en la Comédie Française, pidiendo disculpas a nuestro común amigo Juan Pedro Nicolás, profesor de francés, por esta pronunciación, su hija, le dice el profesor, tendrá que enfrentarse a las críticas del profesorado y del público. Continúa diciendo el profesor que un actor se tiene que curtir y saber que el público, con su aplauso y aceptación, es el juez más implacable de su trabajo de actor, como actor. ¿Cómo se curte un actor para recibir el veredicto del público después de su actuación? Fíjate, incluso se queda corto en su apreciación. Iris Murdoch, una novelista que yo adoro, que me encanta todas sus novelas, dice en una de ellas cuenta que el espectador es nuestro enemigo, que Bueno, tenemos que vencer. eso es mucho peor, ¿eh? Es mucho peor. Es decir, Iris Murdoch decía, él es tu enemigo, tienes que tratarlo, tienes que vencerle, porque él está expectante a ver qué es lo que estás haciendo. Es decir, no hay una posibilidad de escape, porque todo lo que hagas lo va a sentir, lo va a ver, lo va a notar. Es decir, ahí está, es tu juez, es tu juez. Y desde luego que estás sujeto a su... Yo creo, fíjate, pienso que yo he sido un actor que he tenido la suerte. Digo la suerte, no sé si la desgracia. No he sido muy mimado por los productores, bueno, por la gente de teatro quizá, pero no me han descubierto demasiado la gente de los cines, de tal, los grandes productores, los grandes directores cinematográficos, pero he sido muy querido por el público. Lo tengo clarísimo. He sido muy, muy apreciado por el público. Sé que tengo es vanidad, ya lo sé, pero que me perdonen este pecado de vanidad, pero sé que tengo bastante el digamos, el asentimiento del público, y que sé que la gente, sé que el espectador, por supuesto, el espectador que es aficionado al teatro, ojo, sé que va a haber, porque he oído comentarios que han dicho, oye, yo vengo a ver siempre las obras que hace Juan Meseguer porque todo lo que hace él tiene calidad, por ejemplo. O sea, él elige muy bien. O, no sé, es decir, de pronto decir, todo lo que hace este actor es estupendo, o que me gusta mucho, o yo recuerdo cuando hice Todos eran mis hijos, que me decían la gente del teatro, los acomodadores, dice, todo el mundo sale hablando de ti. Y eso me ha pasado más de una vez, ¿no? De pronto decir, bueno, de tener la suerte de haber tenido ahora lo noto en Instagram y tal, lo noto porque de pronto me aparecen gente que me admira desde hace mucho tiempo, y tú no lo sabes. Ellos son almas silentes que están ahí a la expectativa, que de pronto un día se te manifiestan y te dicen, te admiramos, te queremos, pero tú no lo sabes porque el público es una masa que está ahí abajo, y que tú no los vas viendo uno a uno, ni les haces una encuesta. No podría ser Pero de es otro verdad. modo, perdón, teniendo una trayectoria como tiene usted tan larga en la interpretación, si no contara con el favor del público. Bueno, sí, supongo que sí, que es decir, que un trabajo te lleva a otro, y que he tenido mucha suerte, bueno, o se me ha reconocido que me acuerdo que hay un director valenciano, por cierto, que yo lo he considerado siempre como yo tengo un padrino que es Francisco Nieva, pero un maestrito de escuela como lo era, que era José María Morera. No sé si lo llegan a conocer, porque, bueno, él terminó toda su última parte, la última parte de su vida, la terminó de nuevo en Valencia. Llevó el teatro principal, el festival de cine que había en Valencia también. Es decir, pero ha sido un director muy importante en la historia del teatro español en Madrid. Lo que pasa es que un día se arruinó, esa cosa que pasa, que se arruinó porque se metió empresario. Esto es
es una locura, lo de meterte empresario de teatro es una locura siempre. Y se fue a Valencia. Entonces él me decía, Juan, tú eres, creo que el único actor que puede hacer la historia de los directores porque has trabajado con todos. Cuando él hablaba de todos, se refería a todos los directores importantes o interesantes, ¿no? Bueno, incluso menos importantes o interesantes, pero es verdad que había trabajado, que me había pasado como una pelota de un director a otro en muy poco espacio de tiempo y que se me disputaba. Que José Luis Tamayo, hijo de Ramón Tamayo y sobrino de Pepe Tamayo, me decía, Juan, si es que eres el actor de moda. Eso en los años 80. Ya no son los 80. Ya no son los Bueno, son 80. los 2020 y usted sigue ahí. Bueno, sigo ahí. Juan Afortunadamente Meseguer, sigo. ¿a qué o a quién le tiene usted miedo en su profesión de actor? ¿A qué o ¿A a quién? quién? ¿O ¿A a quién? A qué? nadie. ¿A ¿Y a quién? qué? A nadie. ¿A qué? Al no favor del público. Es lo único. O sea, que de pronto un día tú sientas que no has conectado con el espectador o que se merme en tu capacidad de trabajo, aunque como todos los actores que yo considero que han sido inteligentes en mi vida, si alguna vez tengo un tropiezo físico, que de momento, toco madera, no ocurre, es decir, ni mi memoria, ni nada de eso, sigo teniendo una memoria bastante prodigiosa para aprenderme un texto de un día para otro, Madre pues mía. sí, siempre la he tenido. Siempre me han dicho, pues seguro que trabajarás mucho en televisión porque en televisión lo que predomina es la memoria. Recuerdo que un título que han mencionado, que es Amar es para siempre, el chico un chico que te hacía un papel protagonista me decía, ¿tú qué haces para aprenderte el texto? Porque a él lo atormentaba, eso del texto le atormentaba y decía, estudiar. Pero estudiar no como crees, o sea, por mucho que leas un texto, no te lo aprendes. O sea, yo estudio yendo por la calle, estoy en mi casa, me voy, me olvido de una palabra, voy, lo miro, digo, ya no se me olvida. Cuando tú algo has olvidado, lo miras, ya, eso no se te olvida. Y luego, pues sí, es verdad que tenía mucha facilidad para estudiar. Entonces eso, hombre, es lo único que me puede dar miedo, el desfavor y, digamos, la merma de las capacidades físicas. Pero cuando te das cuenta de eso, como decía la gran Berta Riaza, me decía, bueno, ella dijo, no hago más, no trabajo más, porque veo que no me acuerdo de los papeles. Y eso lo hace poca gente, pero es verdad que es terrible ver a un actor que está con el pinganillo, que no sé qué. Espero que no. Yo, desde luego, no creo que llegue a eso. Estoy convencida. Estamos convencidos. Dicen, señor Meseguer, que los actores, que muchos de sus personajes les han dejado huella. En estos momentos podemos ver aquí a usted en El sueño de la razón de Buero Vallejo, interpretando a Goya. También podemos verle en la siguiente. Bueno, parece ser que Goya dejó en usted esta impronta. ¿Y ha pintado usted siempre o comenzó a pintar después de Goya? Por aquello Goya, de con por Goya, Goya, por Goya. por Goya y con Goya. Resulta que el Vicente Aro, el escenógrafo y vestuarista de la función, es un gran pintor. Y entonces me dijo, me contaba como un pintor, que es muy importante tener todos esos datos, cuenta un cuadro suyo. Yo lo contaba a lo largo de la representación, hablaba de mis cuadros, los representaba físicamente, ¿no? Y entonces dije, qué interesante es esto. De cualquier día me paso por tu taller y me pongo a pintar. Y me dice él, bueno, aunque sea para mancharte las manos, sí, está muy bien. Y entonces, como mi hermana pintaba, como mi cuñado pintaba, como mucha gente de mi casa pintaba,
Yo a mi hermana le dije un día, ay, déjame los pinceles, déjame esto. Y en una siesta hice mi primer cuadro en acrílico. Y de ahí me vino, pues mira, lo hice muy rápido, muy bien. Yo que no dibujaba de joven, yo no sabía dibujar muy bien, pero de pronto con los pinceles se me daba perfectamente. Y a partir de ahí, pues se descubrió una nueva pasión que todavía prodigo, que es la de Ahora pintar. vamos a ver este cuadro, que la foto la hizo un compañero suyo de profesión, Ginés García Sí, Millán, García Millán. una playa de Santander, según dice usted, preciosa. Sí, Bueno, esto promete. Tiene que hacer sí, usted con una unos colores exposición. atrevidos. Sí, Claro, con unos colores atrevidos porque en el original ese rojo no era tan rojo. Y, ¿sabes? Pero a mí me gustaba jugar. Yo tengo un maestro que de pronto me dice, uy, este cuadro parece Chirico y este cuadro parece... Siempre me está hablando no, de pintores. es precioso. Y Sí, los, sí, bueno, según, además en su Instagram, como aparece el cuadro que le hizo a su sí. madre, todos, yo creo que se merecen una exposición. Creemos que se merece una exposición. Bueno, Eh, casi como soy tan poco materialista, casi todos los he regalado. yo, bueno, pero yo no, ¿cómo va a hacer negocio así, de esta manera? no he cobrado ni un euro de ningún cuadro, todos Esto regalados. no puede Y ser. además todo el mundo está en fila, a ver cuándo me haces un cuadro, a ver cuándo me haces un cuadro. Y ahí estoy regalando cuadros continuamente. Soy más Pero tonto. ¿cómo va a hacer usted negocio así, señor Nada, Meseguer? imposible, imposible, imposible. Nada, Imposible. para hacer una exposición tendré que pedirles a, oye, déjame por favor que ponga tu cuadro y tal. Y algunos tengo en casa. Uno precisamente es un autorretrato, el único autorretrato que tengo, pero que es mío relativamente, porque es mío haciendo de Goya. Y Precioso. ahora mismo, sí, lo estoy viendo, sí, Es está por ahí. precioso que lo hemos visto, lo hemos visto. Mire, en las exposiciones, cuando uno pone los cuadros, cuelga los cuadros y pone, pertenece a la colección privada de, no hace falta que diga usted que no ha cobrado nada, con que ponga esto, es un gran caché ya, todo lleno Ahora de colecciones, todo lleno de colecciones privadas. sí, 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 puede ser que lo haga un día. Hacíamos referencia antes a Juan Francisco Tamariz, también un gran director en España. Él hablaba y decía que se formó en una reciente entrevista, ahora unos 2 años, que se formó al lado de los grandes de la escena y que lamentablemente para la formación de los jóvenes actores de hoy en día no todos tienen la misma oportunidad de trabajar junto a los grandes como usted, por ejemplo. Quizás porque hay muchos más actores que hace muchos años, hace 15 o 20 años, o porque los actores jóvenes prefieren televisión o cine antes que hacer teatro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que el teatro se hace como un compás de espera, pero hay muchos actores que yo admiro porque tengo la suerte de trabajar con muchos actores jóvenes en los últimos tiempos y que me dicen, ay, ¿cómo me gustaría hacer? Hubo un actor, no voy a dar, en estos casos nunca doy nombres. ¿Cómo me gustaría hacer teatro? Pero no teatro de cualquier modo, teatro con gente como tú. Y de pronto tú un día le dices, oye, voy a hacer una función de teatro. Hay un chico joven. ¿Te interesaría? ¿Querrías hacerlo? Ay, sí, pero es que estoy pendiente de una serie de televisión. Claro, hoy en día la televisión y el teatro son bastante compatibles. Porque, sobre todo porque la televisión sabe que tú tienes que hacer otras cosas y que de pronto, aunque tú le des las fechas, muchas veces le dices, oye, a no ser que de pronto ruedes todos los días. Es una diaria, no te admite nada. Una diaria es terrible. Pero una televisión normal de estas que hacemos semanal y todo esto, pues oye, tú das tus fechas y dices, oye, que el sábado, el domingo tengo bolo, que no sé qué, que estoy en Madrid, que a partir de tal hora, bueno, si el rodaje se termina pronto y todo eso, pues se pueda arreglar y ajustar. Pero los actores jóvenes tienen, para mi gusto, dos problemas.
y tienen muchas virtudes, ojo, muchísimas virtudes porque están muy preparados física, intelectual y técnicamente. Pero tienen dos problemas. Una, que no conocen a nadie de su anterior época. Pero no solo no conocen, como te diría yo, a Pepe Boda, lo del que hemos hablado, que le suena a chino. ¿Boda? ¿Boda? ¿Qué? ¿Cómo? No, le suena a chino. Ángela Molina. O sea, de pronto dicen, uy, tengo que recoger a una actriz que se llama Ángela Molina. Esto gente de producción, de dirección y tal, actores. El otro día yo le dije a una compañera de trabajo, ay, me recuerdas mucho a Bancroft. Dices, ¿quién es? Y no era excesivamente joven. O sea, hay como una especie de no desprecio, Laguna, sino laguna. de laguna en el que no, ahí no llegan, no les parece que sea importante. Un actorazo que yo considero un actor muy bueno hace muy poquito, yo le decía no sé qué, digo, tienes que ver las películas de aventuras, digo, de los años 50 y 60, digo, todos los mejores directores del mundo, los directores americanos, las hacían, las dirigían. Digo, no, que Kim Vidor, no sé, el otro, Cukor, digo, hacían estas cosas, estas películas de espadachines, Caramuch, eh, Coraza Negra, El Príncipe Valiente, digo, eran películas de consumo, digo, eran el Harry Potter de hoy y el Avatar de hoy y tal, pero era otra dimensión, era de la manera magnífica, estaban magníficamente hechos por actores impresionantes y tal. Yo que cine, lo más tarde que puedo acordarme es de los años 90, de los años 90 para acá, pero antes no. Yo digo, madre mía. Y no se documentan, eso es terrible. Y luego, por otro lado, pues es verdad que están muy mediatizados con el éxito, con triunfar, con el cine, con la televisión, y que olvidan que... Pero sin embargo hay mucha gente que hace teatro. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Maxi Iglesias, un actor que a mí me parece que es un chico estupendo como persona y que hace teatro porque quiere aprender, porque le parece necesario para un actor, aunque haga televisión. Y luego, además, este chico, bueno, he puesto el ejemplo de Maxi porque acabo de trabajar con él, pero que este chico es muy respetuoso con los mayores y te oye cualquier cosa que le puedas decir y te pregunta, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿De dónde viene tal cosa? Tal expresión, tal otra. Y hay muchos como él que son no solo respetuosos, sino consecuentes con su trabajo, y otros que les da igual. Que lo que quieren es que si tú le cuentas alguna batallita, si le puedes contar algo de Antonio Banderas, vale. Pero Eso es lo más antiguo, lo sí, más sí. historia. Cuéntame de cómo era Antonio Banderas cuando era jovencito. Eso sí, eso sí, eso sí. Pero, yo que sé, Bódalo, Rodero, Estudio cualquiera de uno, ellos, eso ya no existe. no existe. No El existe. respeto, vamos a ver ahora, el respeto no es solo decir grandes es sinónimo de respeto, pero tampoco reconoce, no es solo cuestión de edad, porque aquí se le ve a usted al lado de José María Esbeck y Sí, prestando un grande como usted, prestando esa gran atención a las directrices de ese director. Eso es sinónimo de respeto, ¿no? Grande, uno es grande, no depende de la edad, sino de la profesionalidad. Muchas veces usted ha manifestado que le encantaría explotar su vena cómica. ¿Ha tenido oportunidad de trabajar ese lado cómico a lo largo de su carrera o no ha podido hacerlo tantas veces como a usted le hubiera gustado? no, bastante, bastante. Hubo una época de mi vida que yo al principio me decantaba, bueno, me llamaban siempre para hacer los galanes románticos, estos a veces un poco estúpidos. Yo intentaba darles la vuelta siempre a mi avío, ¿no? Incluso hacia la comicidad. Es decir, que muchos de esos, en galanes clásicos, como
No hay burlas con el amor, yo los hacía completamente cómicos, ¿no? O sea, respetando que eran galanes, pero al mismo tiempo que tenían esa comicidad, o las obras de Jatiel Poncela, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo una actriz que una vez que me vio hacer una cosa dramática, dijo, anda, yo creí que tú solo eras actor cómico, porque había dado la casualidad de que había hecho 3 o 4 cosas en los últimos tiempos que eran cómicas. Sí, sí he tenido oportunidad. Y además, para muchos, yo tengo un gran amigo que es Gabriel Carrizo, que es actor y director y escritor también, y él me dice que yo soy fundamentalmente actor cómico. Que como actor cómico eres el mejor actor cómico del país, no sé qué. Pero es verdad que no, que por ejemplo en el terreno audiovisual jamás he hecho, bueno, manos a la obra, sí, alguna que otra cosa pequeña de pronto, pero generalmente ya te digo que siempre han sido los personajes serios, nobles, jueces, apostados, nobles, los que me han tocado colación. Pero en teatro, en teatro sí. En teatro sí, yo sí he explotado mucho mi vena cómica, fundamentalmente. Yo creo que, fíjate que yo, cuando éramos jóvenes, decíamos, uy, Alfonso Paso, no sé qué, porque como era triunfador. Bueno, pues yo he hecho en televisión, hice un Alfonso Paso, y en teatro, recientemente, no hace mucho, hice una cosa que era Cosas de papá y mamá, que yo había hecho de joven, haciendo el hijo, y con Rafael Alonso y Julia Trujillo en los papeles, sí, con Rafael Alonso que yo. Y me llamaron para hacer el padre. Claro, lógicamente yo decía, no entiendo por qué, tengo que cambiar de personaje ahora. Le hice el padre. Y yo recuerdo, había un eco de Rafael Alonso, que a mí yo lo admiraba mucho, me gustaba mucho, de Rafael Alonso en mi oído, pero yo no sé si hice de Rafael Alonso o se hice de mí, pero yo en la vida he tenido un favor mayor con el público que con esa obra que he hecho en Alicante, la hice en Valencia durante bastante tiempo también, durante 2 o 3 semanas. Y la verdad que yo creo que es uno, si no el más, uno de mis mejores trabajos. Ese papel, ese hombre que quería a todo trance casarse con esa mujer mayor como él, y aquejados de mil enfermedades. Estamos viendo, y con esto vamos a publicidad, esta escena de Juan Meseguer con Eva Cobo en Esa dama de Millán. Aquí bailaba usted también, y tenemos otra, que es esta a la que estaba usted aludiendo, Cosas de papá y mamá, con María Luisa Merlo, esa gran obra que usted ha protagonizado los 2 papeles masculinos. Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida, señor Meseguer. Por favor, Perfecto. no se vaya, que terminamos la entrevista.
estamos nuevamente. Estábamos con la comedia, señor Meseguer. ¿No le da a usted la impresión de que la comedia está un poco infravalorada? ¿La consideran un poco un arte menor? Teniendo en cuenta, por ejemplo, como no es, por supuesto, lo mismo, pero bueno, Lina Morgan, una actriz cómica, en su tiempo lograba audiencias de 8 millones de espectadores con sus obras en televisión. Tina Y Morgan era una actriz maravillosa, maravillosa. Ella creo que nunca, o no sé si alguna, sí, porque tenía sus momentos en sus obras de comedia, tenía sus momentos de sentimiento y tal. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella y lo digo porque me enorgullecía. Recuerdo que el director, ¿cómo se llamaba? Ay, se me ha olvidado el nombre de quien hacía sus últimos trabajos, que falleció muy joven, me decía, eres el único actor que ha conseguido callarla. ¿Nos puede ampliar esto, por favor? Que ella no paraba. Ella no paraba nunca. Y entonces yo tenía un personaje en el que le daba sustos y le daba y hacía barbaridades con mi personaje, que era un chicarabís, un tío que era, ¿cuántos? Le hablaba, le decía, y ella lo que hacía era que se caía de la silla, del taburete donde estaba, no sé cuánto. Yo creo que era, sí, y aparte que yo recuerdo haber dicho en alguna ocasión que todos los años deberían darle el premio de interpretación a esta mujer, precisamente por eso, porque levantaba las audiencias, porque llenaba el teatro, porque su voz, su gesto, era coreado por el público, porque no había mayor empatía que la que Lina Morgan desarrollaba. Por supuesto que todas las artes, todas las formas de interpretar son válidas, es decir, que Lina Morgan es extraordinaria y Nuria Espert también, es decir, que cada una desarrolla un medio. Yo no sé si Lina Morgan podía hacer Medea y si Nuria Espert podía hacer Vaya par las de gemelas. hermanas, vaya par de gemelas, ¿no? Seguramente no, Seguramente. pero a cada cual lo suyo. Es decir, yo creo que si es difícil hacer drama, hacer comedia es mucho más difícil. Téngalo por seguro. Hacer comedia y que realmente el público se ría contigo es muy difícil, porque la trama, digamos, el misterio de la comedia está en saber sufrir. Es decir, nos hemos reído siempre cruelmente con Chaplin, con Charlotte, con Buster Keaton, incluso con seres desvalidos que nos hacían reír porque le daban la vuelta a sus deficiencias o a sus problemas o a sus pero en su sufrimiento nos despertaba la hilaridad y hacerlo de verdad, hacer de verdad comedia es dificilísimo, dificilísimo. Yo digo que lo más orgulloso que estoy de personajes como el de Cosas de Papá y Mamá, en donde sufríamos terriblemente y que tenía hasta tu momento de ternura, pero claro, las frases eran felices, es que para hacer comedia tienes que tener un buenísimo texto, para que la réplica sea siempre la justa, la necesaria, para despertar. Claro, menos mal que tenemos maestros en eso, que Jadiel Poncela, que Miura, que Paso, que Llopis, que todos los Tono, todos los autores de los años del siglo XX que han escrito comedia, han sido fantásticos y han escrito textos preparados para ello. Y bueno, yo creo que no creo que haya sido infravalorado. De hecho, bueno, ¿cuál es la serie que tiene más audiencia de todas? Yo creo que es La que se avecina o Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Bueno. Es un poco extrema ese tipo de... Aida, en aquel Aida. momento con Aida era... con Aida Carmen Machi. a mí me encantaba Aida.
A mí me parecía que a Marisol Ayuso, que es una actriz que adoro y que respeto, Marisol Ayuso y Paco León, a mí me parecen fantásticos. Mira, yo creo que la mejor serie española que ha habido en los últimos tiempos es Arte Madrid, la de Paco León. Y sí que tiene humor, pero un humor ácido, el humor de Berlanga. Es decir, que tú fíjate, cosas tan terribles como El Verdugo o como Bienvenido Mr. Marshall, ahora que está tan otra vez vuelve a la moda Sí, hablar de estamos un esperando a Mr. Mr. Marshall, Marshall. estamos esperando a Mr. Marshall, ¿no? Y entonces, ahora que está tan de moda, en el fondo, los problemas que plantean son terribles. Pero ¿cómo las aceptamos? ¿Cómo lo vemos? Con un Pepe Isbert maravilloso, Magnífico. magnífico, con un Manolo Morán, es decir, con, con Grandes, grandes. Una Emma Penella fresca y lozana y todo esto. Es decir, que ese tipo de cine, de Berlanga y tal, que nos despertaba, en el fondo estaba contando cosas terribles, Cándido, qué película tan terrible y al mismo tiempo tan maravillosamente cómica. ¿Cómo es posible conciliarlo? Pues sí, es posible conciliarlo y el buen creador de cine, de teatro, debe saber hacer, combinar las dos cosas. Tuvimos un cine de posguerra magnífico, con ese gran Total. Fernán Gómez también, ¿no? Ah, ahí me ha dado, ahí me ha dado. Yo lo quiero mucho, vamos, lo quiero, aunque tuve la ocasión de trabajar con él, muy poquito, pero tuve la ocasión de trabajar con él y de quererlo y de admirarlo, pero es que me parece que es otro genio Otro genio. de nuestra vida. Algunos directores y algunos actores españoles se han pronunciado en contra o no muy positivamente acerca de estas plataformas, Netflix, HBO, Amazon, que han supuesto una revolución y sobre todo han supuesto una revolución durante este confinamiento. El teatro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pregunto, dentro de mi no saber y de mi ignorancia, ¿cómo es posible que no se haya reciclado y se haya incorporado a estas plataformas? Porque todos tenemos en la memoria, bueno, todos, por lo menos los de mayores de 40 años, tenemos en la memoria esos grandes estudios uno, que también llenaban de audiencia. ¿Cómo es posible que el teatro no se haya unido a estas plataformas? Hace unos pocos días, digo pocos días, un amigo, actor, director, bueno, y en ciernes productor también, que trabajó conmigo hace muchos años en Perdidos en Yonkers, haciendo de hijo mío, cuando tenía creo que 11 años o 12, una cosa así, y ahora pues es director de la última obra que hice, pues me pidió una serie de textos teatrales para revivir de alguna manera los estudios 1, ¡Qué gran noticia! ¿eh? ¡Qué Sí, gran noticia! aunque, Perdón que le haya interrumpido. claro, los estudios 1, aunque de una manera, yo le dije, la han intentado resucitar y han fracasado, pero él quiere habilitar una fórmula en la que se modernice el sistema, quiero decir, que se ruede, que se grabe tanto en un decorado como si tiene que ir fuera, como si tiene que saber Sí, 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 ayudado sí. para que tenga una mayor, y bueno, sería una serie, pero una serie teatral, justo lo que estaba proponiendo. Las películas de Neville eran de teatro y eran películas Y eran películas, sí, y eran y muchas, películas. muchas de las películas americanas que vemos están arrancadas de obras teatrales. Es decir, bueno, hace poco yo, yo no había visto el Mercader de Venecia de Pacino y que de pronto lo vi hace poco y madre mía, pues claro, es una obra de teatro, pero qué maravilla, ¿no? Es decir, cómo pueden... Ahora, la fórmula de estudio 1, yo creo que tal y como era entonces, No, está mejor pero verla ahora, verla, sí. pero no reproducirla exactamente porque nunca funciona de la misma manera en que funcionaba en aquel momento.
El y era espectador maravilloso. tampoco es el mismo, pero No es el mismo, esa es una no es el gran mismo idea. espectador, pero sí que una fórmula que modernice, que lleve a nuestros días cómo se puede leer o ver o visionar teatro, claro que sí, Incluso claro que sí, antes de que salga a provincias. claro, Y claro. hay, buscando mil fórmulas, aquí tenemos una foto que seguro usted recordará de ese microteatro en Benidorm, Ujú. con la productora Mascarat, y ahí está usted con el Ego te absolvo. El microteatro también puede salvarnos de esta decadencia, de esta terrible situación que estamos, porque usted siempre ha dicho que es ya lo dijo en aquel testimonio, en una tertulia que tuvimos hace 3 semanas, usted dijo que los teatros son un sitio seguro. Estamos pasando por un momento muy terrible. ¿Cree que hay Sí, que sí. inventar? Claro, yo estoy yendo al teatro. Es decir, el otro día fui a ver una obra de un director director, actor también, José Troncoso, que admiro profundamente y que recomiendo siempre a todo el mundo que vaya a verlo porque es cáustico y es humorístico, es cáustico y al mismo tiempo profundo. Y desde luego creo que cada vez que voy al teatro, yo digo, pues si aquí, desde luego, tonto será que se contagie porque es que no hay posibilidad. Estás todo el tiempo con tu mascarilla, mirando hacia adelante, no tienes a nadie que te esté hablando a ti enfrente, con una distancia de seguridad. Las entradas y las salidas se hacen ordenadamente para que no haya conflicto de aglomeración. Es decir, pues eso es lo que estábamos hablando al principio, lo único que hay que hacer es aguantar. El microteatro se ha visto muy mermado, porque claro, resulta que en un espacio bastante reducido, pues tienes que reducir también el número de espectadores. Entonces a mí me contó hace poco Verónica Larios, que es la que lleva Microteatro por Dinero, Sí. que ahora tienen un máximo de 8 espectadores por sala, Sí. que es muy poquito, claro. Entonces, bueno, pues se sigue haciendo, porque se sigue haciendo, pero claro, la recaudación cada vez es ínfima, porque claro, ya sabes lo que cuesta una entrada de microteatro, que yo no sé si son 4 euros o algo así, una cosa así. Es decir, que es una cosa simbólica, claro, por 4 euros por 8 espectadores, cuando se llenan, pues claro, es poquito, Es pero simbólico también el es microteatro. simbólico también. Y muchos actores lo hacen primero como ejercicio, porque también es una solución y porque, bueno, hay muchos actores que lo están haciendo. Eh, desde luego, aquello fue una experiencia maravillosa. ¿Se lo Lo pasó de usted bien? me lo Pasó pasaba usted bien? fatal, Y en me lo Benidorm se pasaba, lo pasaría de cine. Y en Benidorm me lo, seguro pas- que se lo pasó de cine. me lo Se pasaba, comería algún arroz magnífico porque su sí, sí, amigo sí, Fernando Valverde y su esposa María Jesús Sirven van mucho por Benidorm a comerse arrocitos, lo sabe usted, ¿no? sí, sí, lo sé. Y yo, y yo cada vez que aparezco por allí también, y tapas También. y tal. Y en aquella ocasión vinieron a verme mis amigos, Ana Pérez Poza, Juan Pedro, una amiga mía que vino desde Denia, Celia Seguí y tal, también a verlo. Pero es verdad que no, yo digo que lo pasó fatal por una razón, porque es que esa obra es tremenda, porque empieza humorística, empieza de comedia totalmente, la gente se ríe, y al final es terrible, terriblemente terrible. Yo lloraba en todas las representaciones y además, como ya lo sabe, que el microteatro se hace muchas sesiones seguidas, terminas, te limpias un poco, no sé qué, y te dice, empezamos de nuevo. Y dices, Y tú, ¿cómo? madre mía. Otra vez, y otra vez, a poner la cara de tonto y así 7 veces. Claro, 7 veces era terrible, porque 7 veces que terminabas hecho un Sí. despojo humano, pues, pues imagine. Pero en Es, fin, en eso también somos tan tontos, somos tan masoquistas los actores, que pasándolo mal, lo pasamos divinamente bien. bueno, y los espectadores con ustedes, pues no le cuento.
Ya llegamos al final de la entrevista, señor Meseguer, y para finalizarla, queríamos nombrarle a algunas grandes damas de la historia del teatro español, que usted ya ha nombrado algunas de ellas con anterioridad, como Nuria Esper, Berta Riaza, María Esquerino, Emma Penella y muchas más. Pero además usted posee un gran universo femenino en su familia. Y le queríamos preguntar, estamos viendo ahora imágenes de Emma Penella con usted en los baños de Argel, ¿es así? Sí. Y también a Nuria Esper. Y queríamos preguntarle, ¿la generosidad de este universo femenino, tanto en lo profesional como en lo familiar, le han hecho a usted feminista? Recuerde que estamos el día 25, miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia. Y por eso llevo yo algo naranja, porque el color que nos han sugerido es el color naranja. ¿Le han hecho a usted feminista? Yo creo que no hubo que hacer ningún esfuerzo para hacerme feminista. Lo he sido siempre, siempre. Nunca he entendido que haya, mire, en todos esos escritos que estoy inventando, hay uno autobiográfico también que se llama La calle que nunca existió y hace referencia a la calle donde nací. Empiezo diciendo que bueno, que entonces no había esos hospitales tan maravillosos y tal, que la mayoría de nosotros nacíamos en nuestras casas, asistidos por una comadrona, con suerte, sino por una vecina que llegaba. Bueno, pues en todos ellos digo que nunca existió porque a esa calle desapareció la puerta de mi casa, la puerta de al lado de los señores, la taberna que había al lado y tal, y al no haber ninguna puerta a esa pequeña calle, que era una calle de confluencia entre una calle más grande y una plaza, pues el rótulo desapareció. Y en esa confluencia, en ese relato, yo hablo de un vecino, profesor de matemáticas, recuerdo que estaba como medio tarado porque iba por la calle y se movía así y hacía unas cosas muy raras y tal. Le pegaba tales palizas a su mujer que nosotros oíamos los gritos de agarrados de la mujer que, que, que aporreaba la puerta de Jerónima, otra vecina, y ella la defendía y tal. Y al día siguiente, pues paseaban por la calle cogiendo del brazo. Y yo me preguntaba, ¿cómo no puede venir la policía? Porque en aquellos años, se habló de los años 50, creo, sí, 50 y tantos. Si tú llamabas a la policía era inútil, porque si el marido le pegaba, ¿qué podía hacer? Entonces, a mí nadie me tuvo que decir, después de vivir aquel horror de aquella señora gritando todos los días porque le pegaba a su marido, nadie me tuvo que decir. Es lo único que yo me meto mucho con las mujeres, es en el lenguaje. Pero porque yo, aparte de profesor de Derecho, soy filólogo, que hice filología. Y entonces yo me pongo malo cuando de pronto empiezan a ponerme, me dice la médica o o la música. No le gusta, no le gusta. No, me gusta, Bueno, pero sí bueno, no que pasa para mí es nada. muy fácil decir la músico y decir porque nunca dicen la delincuenta. La delincuenta nunca se dice. No, ¿Pero por qué? no. No, eso no nos gusta. Pero por lo demás, o sea, mujeres al poder, Bueno, si no al pero poder, con el, al mismo, al lado. Si no al poder, al por lo lado, menos al lado. en el mismo poder, que no haya. Mira, hoy están dándonos las noticias de los nombramientos de John Biden y son casi todo mujeres. Sí, Están sí, hablando de mujeres, sí. mujeres afroamericanas en la ONU, mujeres como, ¿sabes? Y yo digo, qué bien, porque bueno, porque se está reconociendo. Yo en esto creo que tiene que llegar a ocupar un puesto quien más lo merezca y quien más talento tenga.
sea, Pues hemos llegado al final. Le agradecemos muchísimo, Juan Meseguer, que nos haya dedicado este tiempo, que como hemos dicho antes, usted está muy ocupado, una agenda muy ocupada con grabaciones en televisión, en cine, un tengo un próximo compás de estreno de espera. teatro. ¿Eh? En un Tengo compás un de compás de espera. espera. Sí, sí, desde que he terminado la serie hasta que empiezo a ensayar en diciembre, ahí tengo como 15 días ¿Se va usted a que Murcia? ¿Se va usted a Murcia? voy a intentarlo, a ver qué ocurre, porque con esto de las comunidades autonómicas confinadas y ese tipo de cosas, pues no sé cómo inventármelo, pero espero que abran por lo A ver, menos en unos días. a usted le Luego ya, cuidarán, comerá magníficamente allí con la familia, claro, todo. me gusta estar en familia. Claro que Y sí. de todas maneras no vamos a reunirnos demasiado. Seguro que más de 4 o 5 no vamos a hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, A vosotros. señor Moiseguer. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por seguir esta tertulia que les va a encantar. Y ya saben que en febrero, a finales de febrero, Juan Meseguer estrena en Avilés y luego el 3 de marzo me parece que ha dicho que estará en Madrid. Así que pueden ir perfectísimamente al teatro. Hay que hacer teatro, la cultura es segura. Y como nos apuntaba, con la mascarilla no pasa nada y esto hay que levantarlo entre todos. Los vídeos los pueden ver, habrán seguido esto en directo, pero los vídeos ya saben que los pueden ver de las tertulias y de las entrevistas en el canal del Turista Digital en YouTube y en la web oficial. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos en la próxima tertulia del 10 de diciembre. Hasta la vista, sean felices, utilicen la mascarilla y mucho cuidado con este confinamiento.